Esta es la historia de Isabel Larios, caminando en las sombras. La Navidad es una época de mucho gozo y, en sus propias palabras, recibo miles de tarjetas de amigos queridos de todo el mundo. Leo cada una de ellas, pero las más preciosas para mí son las que escriben los niños. Ellos son tan abiertos, tan sinceros. Cuando un niño me dice, te amo, nunca dudo que realmente lo siente. Por eso, cuando recibí una pequeña y sencilla tarjeta de una dulce niñita mexicano-americana desde California, supe que realmente sentía lo que escribía. Escribió para agradecerme por hacerle posible el hecho de vivir otra Navidad. Lisa me agradecía porque podía verme, pero yo sabía lo que ella quería decir, y Dios lo sabe. No fue Kathryn Kuhlman, fue Jesús. Lisa Larios estaba muriendo de cáncer óseo hasta que Jesús la sanó, y la sanó en el auditorio Shrine. La madre y el padre adoptivo de Lisa, Isabel y Javier Larios, vivían en un modesto complejo de apartamentos en Panorama City, en California. Isabel nació en Los Ángeles, pero se crió en Guadalajara, México. Javier, que pasa gran parte de su tiempo trabajando con su caballete de pintor en su apartamento, es un respetado camarero en Casa Vega, uno de los restaurantes más elegantes de Sherman Oaks. Además de Lisa, tienen otros dos hijos, Albert y Gina. Esto abre el relato de la historia de Lisa en las propias palabras de Kathryn Kuhlman. Si ustedes buscan en la red van a encontrar un programa traducido al español, creo recordar con subtítulos, en el que ella misma relata al público esta historia tan impresionante. Y aquí podemos verlo relatado desde la perspectiva, desde el punto de vista de Lisa. Podemos contrastar las dos partes de la historia. Son solo los dolores del crecimiento, Lisa, dije, mientras mi hija de 12 años se quejaba de dolor en la cadera derecha. ¿A quién no le ha pasado? Todos hemos experimentado esos benditos dolores del crecimiento. Yo estaba sentada, cuenta la madre, al borde de la cama, en la semioscuridad, frotándole la cadera y la espalda con linimento, algún ungüento. Lisa crecía rápidamente. Ya tenía el cuerpo de una jovencita de 15 años y parecía la imagen viva de la salud. Pero aquí, en la penumbra de la noche, mientras frotaba su suave piel, sentí que este dolor en particular era algo más que esos dolores musculares normales que las niñas experimentan cuando están creciendo. Lisa también lo sentía. El miedo entró en el cuarto junto con el dolor. «Mamá, prende la luz del cuarto cuando te vayas», susurró Lisa. «No quiero estar aquí sola en la oscuridad». Javier se había ido a trabajar al restaurante. Los otros dos niños ya estaban durmiendo. Le di unas palmadas en la espalda y le arreglé el pijama. «No hay nada que temer, hija». «No me gustan las sombras», respondió ella con su cabecita metida en la almohada. «Me dan miedo». Prendí la luz del corredor y dejé la puerta de su habitación abierta. Por un momento me detuve en la puerta mirándola. ¿De dónde había venido ese repentino temor? Lisa nunca había tenido miedo antes. Ahora yo podía sentirlo en todo el cuarto, como una red que descendía desde el techo y cubría toda la cama. ¿Era que Lisa sospechaba algo que yo no podía sentir? El día siguiente fue uno de esos extraños y hermosos que a veces se dan en la cuenca de Los Ángeles. Era el último día de marzo y una fuerte lluvia justo antes del amanecer había lavado el aire, dejándolo claro
y limpio. El sol brillaba con toda su fuerza, el cielo era azul, radiante, y se podía ver claramente las montañas cubiertas de nieve sobre el horizonte, al este. Javier se había levantado para tomar el desayuno con los niños antes de que se fuera a la escuela. Después él y yo fuimos a Van Nuys para hacer algunas compras. Yo buscaba un suéter para Lisa y Javier quería unas carbonillas para terminar un dibujo que estaba haciendo en su caballete. Cuando volvimos poco antes del mediodía, la puerta del apartamento estaba entreabierta. Lisa estaba dentro, echada sobre el sofá y llorando. Alarmado, Javier se arrodilló junto a ella y suavemente le quitó el cabello de sobre los ojos. «¿Qué pasa, Lisa?», preguntó con dulzura, y el sonido musical de su rico acento mexicano sonó en los oídos de la niña. «Es la cadera, papá», sollozó ella. «Empezó a dolerme mucho, así que un vecino me fue a buscar y me trajo de la escuela a casa». Lisa me alcanzó una nota arrugada de una de las hermanas de la escuela, Santa Isabel. «Por favor, ocúpese de esto. Lisa tiene mucha dificultad para caminar. Creemos que debería consultar a un médico». Javier asintió. «Llama al doctor Kovner». No debemos esperar más. El doctor Kovner era un amigo de la familia. Nos había atendido muchas veces y siempre decía que Lisa era su paciente favorita. Su secretaria nos citó para el día siguiente por la tarde. El doctor sacó algunas radiografías y realizó un examen preliminar. Luego nos llamó a la oficina y nos dijo: «Señora Larios, esto puede ser una de varias cosas. Tenemos que comenzar con las más obvias y empezar a trabajar con esto. Voy a hacer ingresar a Lisa en el hospital, donde podremos hacerle otros estudios. En el hospital comunal Van Nuys se le hicieron más exámenes. Lisa trataba de ser valiente, pero estar constantemente dolorida, pasando la noche fuera de su casa, en un lugar extraño, rodeada de gente que no conocía, no era fácil para ella. Todas las mañanas yo llevaba a los niños a la escuela y luego iba al hospital, llorando durante todo el camino y preguntándome si la gente que pasaba a mi lado sabría del gran dolor que yo sentía. En el hospital yo era toda sonrisas, pero solo era una máscara. Por dentro estaba destrozada. Es posible que el dolor sea causado por un apéndice agrandado que esté presionando un nervio, sugirió el médico. Vamos a extraer el apéndice y veremos si eso resuelve el problema. Pero el doctor continuó después de que Lisa volvió de la operación. El dolor siguió apareciendo después de la operación. Aparentemente nadie sabía qué se podía hacer ahora. El 12 de mayo regresó a casa. Se suponía que debía caminar con muletas, esforzarse e intentar volver a la normalidad. Pero hubo más visitas al médico. «Esto me deja perplejo», aseguró el doctor Kovner. Al examinar las radiografías, creo que debemos consultar a un especialista. El doctor Gettelman, cirujano, era muy metódico. Ordenó tomar más radiografías y realizó un nuevo estudio él mismo. Que continúe usando las muletas durante una semana más y que traiga otra vez para hacerle más exámenes el próximo jueves. A pesar de las muletas, el dolor era cada vez más fuerte, dado que no podía ir a la escuela. Lisa vagaba por la casa con las muletas, llorando y tratando de parecer valiente. La mayor parte del tiempo la pasaba en cama. Al final de esa semana volvió al hospital, pero esta vez al St. Joseph de Burbank. «Tendremos que operar de nuevo», dijo el doctor Gettelman. «Hemos visto algo en las radiografías. Podría ser una bolsa de pus que causa presión, pero también podría ser un tumor. Hay dos tipos de tumores, benignos y malignos. Si es un tumor benigno, no tendremos problemas. Si es maligno, podría llegar a ser muy serio.
Aunque pertenecíamos a una iglesia católica romana y nuestros hijos asistían a una escuela católica, ni Javier ni yo éramos muy religiosos. Rara vez íbamos a misa y casi nunca nos confesábamos. Pero yo siempre me había sentido muy cerca de Jesús, y las tarjetitas que las compañeritas de escuela de Lisa le enviaban diciendo que estaban rezando por ella me ayudaron a mí a volverme en oración hacia Dios. La noche anterior a la operación, yo estaba en casa sola con Albert y Gina. Ellos se fueron a la cama temprano y yo fui a mi dormitorio y me eché sobre la cama en esa oscuridad. Parecía que todo mi mundo se hacía pedazos. Había llevado a Lisa en mi cuerpo durante 9 meses. Hubiera deseado morir en el parto para que ella pudiera vivir. La había cuidado, había estado con ella en las noches oscuras, había reído con ella, había corrido por el campo con ella, había llorado y orado por ella. Pero ahora los médicos me decían que quizá la iba a perder. Ya había llorado hasta no tener más lágrimas. Todo parecía tan inútil, tan fútil. Mientras estaba así en la cama, mirando las sombras en el techo, comencé a orar. Querido Señor, Lisa realmente no es mía, ¿no? Es tuya. Solo nos has dejado tenerla para criarla, alimentarla, educarla, para amarla. Un día nos dejará, se casará, criará a sus propios hijos. Si quieres llevártela antes de que eso pase, yo te la devuelvo y te agradezco, porque nos las has dejado este tiempo para bendecirnos. Fue una oración simple, sin grandes emociones, pero era sincera. Mientras seguía mirando esas sombras, me adormecí. Soñé que estaba sentada en un pequeño cuarto oscuro. Javier estaba junto a mí tomándome de la mano, y una puerta se abrió frente a nosotros y por el pasillo se aproximaron 2 hombres vestidos con batas de las que usan los cirujanos. Uno de los médicos estaba llorando y no podía hablar. El otro se paró frente a nosotros y dijo: su hija está muy enferma y tiene cáncer. Me desperté sobresaltada. Era pasada la medianoche y yo todavía estaba echada en la cama y sin poder dormir, sin acostarme. La casa estaba en silencio. Solo la luz del corredor se filtraba en el dormitorio. Me levanté y fui a ver a los otros niños que dormían tranquilamente. Luego fui hacia el salón y me senté en el borde del sofá en medio de esa oscuridad. Ese sueño, ¿era del diablo? ¿Estaba tratando de asustarme o es que era Dios que me estaba avisando para que me prepare? ¿Cómo saberlo? Cuando escuché los pasos de Javier en la escalera, me deslicé hacia nuestra habitación y me metí en la cama antes de que él entrara al cuarto. No quería que supiera cuán preocupada estaba. Lisa necesitaría encontrarnos fuertes a ambos al enfrentar la operación al día siguiente. Javier y yo nos sentamos, tomados de la mano, en la pequeña sala de espera junto a la sala de operaciones en el hospital. Era natural que ambos oráramos y lo hicimos en silencio. Los médicos entraban para informar a otras personas que también estaban esperando. Su padre está muy bien, ni siquiera tuvimos que operarlo. No tiene de qué preocuparse, su esposa está perfectamente. Puede llevarse a su hijo a casa esta tarde. A las 2 de la tarde miré y vi que venían 2 médicos por el largo pasillo. Uno de ellos era el doctor Kovner. Su rostro estaba gris. El otro era el doctor Gettelman. Entonces Javier se levantó de un salto y fue hacia ellos, pero yo me quedé sentada. Sabía lo que pasaría. Mis piernas parecían de goma. Era la misma escena que había vivido en mi sueño. Encontramos un tumor, dijo el doctor Gettelman. Es inoperable. Si hubiéramos cortado, tendríamos que haber amputado toda la pierna. ¿Es cáncer?, preguntó Javier.
Temo que sí, respondió el médico. Está muy mal. El hueso de su cadera es como manteca. Si tuviera una cuchara, podría haberlo sacado todo. La carne que rodea el hueso es como queso gruyère, llena de agujeros. El laboratorio ya ha hecho un análisis y es el peor tipo de cáncer. Lo único que pudimos hacer fue coserla otra vez. No hubo nada que pudieran hacer. Nada por ahora. Después de que se recupere de la operación, comenzaremos el tratamiento con cobalto. Hablaremos luego de eso. Y Javier preguntó, ¿pero se pondrá bien? ¿No es cierto? El doctor Gettelman sacudió la cabeza. Lo único que puedo decir es que trataremos de prolongarle la vida. No puedo prometer nada más. Miré al doctor Kovner. Aunque no decía nada, su rostro expresaba todo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lisa estaba muriendo y ninguno de nosotros podía hacer algo al respecto. Yo se la había devuelto a Dios y Él había aceptado mi ofrecimiento, ese que le hice en esa oración. Los médicos acordaron que no deberíamos decirle nada a Lisa sobre su estado. 2 semanas después la trajimos nuevamente a casa en una silla de ruedas. Decidimos darle el verano más feliz de su vida. El doctor Kovner no estuvo de acuerdo con nuestros planes de llevar a Lisa a unas largas vacaciones. Debemos comenzar con el tratamiento de cobalto enseguida, dijo el doctor. Si firmamos la autorización y le permitimos hacer el tratamiento con radiación, pregunté, ¿qué puede prometernos? No podemos prometerle nada, respondió él, pero nunca sabrá si ayudará a menos que lo haga. ¿Qué pasará si no permitimos que le haga ese tratamiento? No me agrada responder preguntas como esa. Pero aún con el tratamiento, lo más que podemos ofrecerles es 6 meses. Estará muy mal cuando muera. Yo prometí conversar del tema con Javier. Ambos sentíamos que sería cruel que Lisa debiera pasar sus últimos meses de vida sujeta a ese tratamiento de radiación. El 9 de junio, Lisa ingresó al Hospital Pediátrico de Los Ángeles. Era el tercer hospital al que entraba en 3 meses. La doctora Higgins estaba a cargo de su caso. Dijo que había 3 áreas en que podía extenderse el cáncer: el hígado, el pecho o al cerebro. Cualquiera podría ser fatal. Aparentemente el cáncer se extiende rápidamente a los niños en edad de crecimiento. La única forma de salvar su vida era por medio del tratamiento con cobalto y la quimioterapia. Finalmente dimos nuestra autorización para que se le realizara el tratamiento preliminar y comenzaron a colocarle una serie de inyecciones. Lisa reaccionó violentamente. Yo me sentaba con ella durante toda la noche, mientras ella vomitaba y preguntaba, «Mamá, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy tan enferma?». Era más de lo que yo podía soportar. Javier y yo conversamos nuevamente y decidimos que sus últimos días debían de ser mejores. Transcurrirían en nuestro hogar, con nosotros, en vez de en un hospital. Por eso la llevaríamos a casa. El capellán de la escuela a la que Lisa asistía se había enterado de la enfermedad y la visitaba todas las noches llevándole la comunión. Le comentamos nuestra decisión de interrumpir el tratamiento de cobalto. Él estuvo de acuerdo. Si ella se está muriendo, debería pasar los últimos días de su vida lo más feliz que sea posible. Lisa no tiene absolutamente ninguna posibilidad de recuperación sin la terapia de radiación, objetó la doctora Higgins cuando le comunicamos nuestra decisión. Los otros médicos opinaban lo mismo. Si se queda en el hospital, quizá podamos aprender algo que pueda ayudar a otra niñita dentro de 5 o 10 años. No me interesa que mi hija se convierta en un experimento médico, le dije con total honestidad. Solo quiero que se sane.
¿Pueden ustedes prometérmelo? Lo siento, señor Alarios, dijeron los médicos, la medicina no puede prometerle nada. Al día siguiente nos llevamos a Lisa para que muriera en nuestro hogar. Pasamos el resto del verano tratando de hacerla feliz. Nos endeudamos mucho para llevarla de paseo por la costa. Le compramos las cosas que ella quería, grabadoras, objetos materiales. Todo parecía tan patético y vacío. No era bueno que estuviéramos sentados a su alrededor, cubriéndola de regalos, esperando su muerte. Una tarde, a mediados de julio, alguien golpeó la puerta de nuestro apartamento. Yo la abrí y vi a nuestro vecino, un joven soltero llamado Bill Truth, parado ahí en el corredor. ¿Cómo está, Lisa?, preguntó Bill. No está bien, contesté. Ha empeorado desde que la sacamos del hospital. Bill sonrió débilmente y me miró fijo a los ojos. Se pondrá bien, dijo así, con voz confiada. Me encogí de hombros y espero que sí. No, usted no ha comprendido, dijo seriamente. Ella se va a poner bien. ¿Alguna vez oyó usted hablar acerca de Kathryn Kuhlman? Bueno, la he visto un par de veces en la televisión, pero nunca le presté mucha atención. Este próximo domingo ella va a estar en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, dijo Bill. Quisiera llevar a Lisa a esa reunión. Por un momento lo dudé. Realmente no conocía muy bien a Bill y había oído decir que las reuniones en Shrine eran prolongadas. Pero él insistió tanto que finalmente accedí a ir junto con Lisa y él, solo para sacármelo así de encima. Después de decirle que iríamos, cerré la puerta y me recosté contra la mesa de la cocina. Javier estaba trabajando en un dibujo junto a la ventana, mirando al patio. Varios de sus dibujos estaban colgados en las paredes de nuestra casa. Yo sabía que él estaba interesado en desarrollar su talento, pero también sabía que la pintura era una forma de escape para él. Cuando estaba ocupado con sus dibujos, no tenía tiempo para pensar en lo que estaba pasando en casa. Yo observé su rostro como tallado en piedra, concentrado ahí en sus carbonillas. Sentí que las uñas se me clavaban en la mano al cerrar el puño tratando de detener las lágrimas. Javier estaba perdido en su arte. Bill, nuestro vecino joven, sugería cosas muy extrañas, pero yo era la madre de Lisa y tenía que enfrentar la realidad. No podía aferrarme al arte de escapar ni dejarme llevar por las tonterías que decía Bill sobre milagros. Yo tenía que enfrentar las cosas como eran, porque Lisa iba a morir. Bill volvió a la mañana siguiente y me recordó mi promesa de ir con él al auditorio. Bill, no quiero apagar tu entusiasmo, dije, pero los médicos me han dicho que Lisa no puede curarse. Nadie puede hacer nada. Él sencillamente dijo, entonces veamos qué puede hacer Dios. Quise retroceder, sentía que Bill me estaba presionando. Además, detestaba tener que levantarme temprano un domingo por la mañana y conducir por toda la ciudad solo para esperar en fila durante horas. Bill se negaba a desalentarse. Sé que ella será sanada. Mi madre está muy cerca de ese ministerio. Conoce a muchas personas que fueron sanadas. Yo no tenía nada de fe. Solo agradecía que Lisa no supiera lo serio que era su estado. Aunque yo no lo sabía, Lisa sospechaba algo. Al menos sabía que su pierna no podía soportar su peso. Pocos días antes había visitado a una amiga en un apartamento cercano al otro lado del pasillo y trató de andar sin las muletas. Su cadera se dobló como una esponja mojada y cayó al piso. Aunque no sabía qué era, podía darse cuenta de que tenía algo muy malo en la cadera.
El sábado por la tarde, Bill volvió a golpear a la puerta. Recuerde, mañana es el día, Lisa recibirá su milagro. Muy bien, Bill, dije cerrando la puerta. Pero por dentro sabía que no había forma de que sucediera nada. Ya no se producían milagros. Al menos, no para quienes eran como nosotros. Si había milagros, eran para los ricos, para los piadosos, para los santos de la iglesia. Nosotros éramos solamente unos pobres mexicanos católicos que ni siquiera íbamos muy seguido a la iglesia. ¿Cómo podemos esperar así un milagro? Al día siguiente, 16 de julio, muy temprano por la mañana, Bill tocó a la puerta. ¡Déjame terminar el café!, grité. Por dentro deseaba que se fuera sin nosotras. Bill y su novia Cindy nos estaban esperando con una silla de ruedas. Ayudaron a Lisa a bajar las escaleras, luego rodearon la piscina, recorrieron la acera angosta y la metieron en el auto. Poco después salimos de la carretera Harbor hacia el sur, hacia Los Ángeles y el Auditorio Shrine. Lisa estaba en la silla de ruedas, mientras yo estaba apoyada sobre una vieja frazada contra la pared del Auditorio Shrine. Y me estaba preguntando cuándo abrirían estas puertas. Todo esto parecía tan estúpido. Pasar toda la mañana sentada en la acera, calcinándome bajo el sol, esperando por nada. Finalmente abrieron las puertas. Bill empujó la silla de Lisa hacia la sección reservada de las sillas de ruedas y yo me senté junto a ella. Él y Cindy fueron a sentarse a otra parte del auditorio. Yo estaba maravillada por la cantidad de gente y la calidez, la amistad, el amor que se sentía en ese lugar. La reunión comenzó con el coro cantando esa canción, Él me tocó. Kathryn Kuhlman, con un vestido blanco vaporoso, apareció en la plataforma. Lisa me tocó el brazo. Mamá, si entrecierras los ojos al mirarla, verás un halo a su alrededor. Me encogí de hombros y no hice ningún intento de descubrir el halo. Entonces la señora Kuhlman predicó un breve sermón al que ni siquiera presté atención. Yo sacudía la cabeza. Todo esto era muy lindo, pero ¿por qué estábamos perdiendo el tiempo aquí? Entonces, sin aviso previo, comenzaron a suceder cosas. La señorita Kuhlman señalaba hacia el balcón. Hay un hombre que está sanando de cáncer ahora mismo. Póngase de pie, señor, y acepte su sanidad. Me di vuelta y traté de mirar hacia arriba, pero estaba muy lejos. Lo único que pude ver eran rostros que se perdían hacia atrás en la oscuridad. Al mismo tiempo parecía haber luz. No la clase de luz que puede verse, sino la que se siente. Estaba en todo el edificio, luz y energía, como si hubiera pequeñas llamitas de fuego que danzaran de una cabeza a otra. Me sentí electrizada. La señorita Kuhlman seguía señalando otros lugares en el auditorio donde se estaban produciendo sanidades. Luego señaló al área donde estaban las sillas de ruedas, justo donde nosotras estábamos sentadas. Hay un cáncer allí, dijo suavemente. Párate y acepta tu sanidad. Miré a Lisa, pero ella no se movió. Por supuesto, ¿cómo sabría que tenía cáncer? Nosotros no se lo habíamos dicho. Si yo le decía que la señorita Kuhlman le hablaba a ella, y si se ponía en pie, su cadera y su pierna podrían torcerse, ¿qué debería hacer? La señorita Kuhlman sacudió la cabeza y se dirigió a otra sección, señalando nuevas sanidades en otras partes del auditorio. Mi corazón se detuvo. ¿Había pasado ya el tiempo de Lisa? ¿Sería demasiado tarde?
Entonces la señorita Kuhlman volvió a mirar hacia nuestra sección donde estábamos señalando con el dedo donde estábamos exactamente. No puedo olvidarme de esto, dijo. Alguien allí está siendo sanado de cáncer. Debes levantarte y aceptar tu sanidad. Mamá, dijo Lisa, siento caliente el estómago. No habíamos comido desde la mañana temprano y comencé a buscar alguna golosina en mi bolso. No, no es ese tipo de calor, dijo Lisa rechazando la golosina. La señorita Kuhlman seguía señalando en dirección a nosotras. Yo miré a mi alrededor. No había nadie más en nuestra área. Yo sabía que Lisa debía ser quien estaba siendo sanada, pero tenía miedo. ¿Qué sucedería si no era para ella? ¿Qué sucedería si se ponía de pie y se caía? O lo peor, ¿qué sucedería si era Lisa y no se ponía de pie? Cuando pensaba que moriría de incertidumbre, de duda, Lisa se inclinó y me susurró: mamá, creo que voy a subir a la plataforma. Creo que estoy siendo sanada. Haz lo que quieras, le dije, sintiéndome aliviada de que ella hubiera decidido por mí, pero temía por ella cuando intentara caminar sin las muletas. Uno de los consejeros sintió que algo le estaba sucediendo a Lisa y se acercó a nosotras. Creo que me siento mejor, dijo Lisa. Quiero subir a la plataforma. Él, el consejero, le ayudó a salir de la silla de ruedas. Contuve la respiración mientras ella se paraba. En un momento pensé que se desplomaría, pero repentinamente comprendí algo. Ese mismo fuego que yo había sentido que danzaba de una a otra cabeza, estaba ahora descansando en Lisa. Casi podía ver una nueva fortaleza fluyendo en su cuerpo. El consejero le ayudó a que se apoyara en él. Comenzaron a bajar por el pasillo, lentamente al principio, luego con más seguridad, hasta que llegaron junto a la plataforma donde una mujer intercambió unas palabras con ellos. Bill Trett se unió a ellos allí y luego en una breve conversación subieron a Lisa a la plataforma. La señorita Kuhlman escuchó mientras la mujer le daba algunos detalles. Luego se aproximó a Lisa. Lisa retrocedió un paso y luego cayó al suelo. Contuve la respiración pensando que su pierna había cedido, pero Lisa se puso de pie nuevamente. Dedico a esta niña al Señor Jesucristo, dijo la señorita Kuhlman, mientras Lisa permanecía de pie frente a ella, con el rostro bañado en lágrimas. Ahora veamos cómo caminas, dijo la señorita Kuhlman. Lisa comenzó a correr de un lado a otro del escenario y todos empezaron a aplaudir alabando a Dios. Entonces, como si los ángeles cantaran, el coro comenzó a entonar suavemente: aleluya, aleluya. Quiero que esta sanidad sea verificada, dijo la señorita Kuhlman. Quiero que vuelvas a ver a tu médico y que le pidas que te haga un examen completo. Luego vuelve a la próxima reunión y testifica de lo que Dios ha hecho por ti. Wow. Miré de reojo a Bill, que estaba exultante, como si fuera su propia hermana la que hubiera sido sanada. Luego yo aprendí que en la familia de Dios somos verdaderamente hermanos y hermanas. Pero en ese momento solo podía pensar en Lisa. Ella seguía corriendo de un lado al otro de la plataforma, aún rengueando un poco, pero pisando fuerte. Me mordí el labio. Sabía que su cadera era como manteca y cedería ante la más mínima presión, pero no sucedió. ¿Podría ser? ¿Había ella sido realmente sanada? Tenía miedo de creer. Había sufrido una vez y tanto cuando el doctor nos había dicho que no había esperanza. Creer ahora, solo para descubrir después que era una falsa esperanza. Sería más de lo que podría resistir. Era más seguro no creer nada. Javier salía para su trabajo cuando volvimos a casa. Le dijimos lo que había ocurrido. Entonces comenzaremos a tener esperanzas, dijo. Eso es algo que no tuvimos antes. Hemos tenido tanto amor por nuestra niñita. Ahora tenemos esperanza.
Tarde o temprano quizá nos dará la fe Dios para aceptar esto maravilloso que está sucediendo. Fueron las palabras más sabias de mi maravilloso esposo. Bill y Cindy entraron con nosotras al apartamento. «Quítate las muletas», dijo Bill, cuando yo trataba de dárselas otra vez. «Es que no comprende. Ella fue sanada». Durante el resto de la noche, Lisa anduvo cojeando por el apartamento. Yo observaba cada uno de sus pasos, temiendo que pudiera caer. Pero no se cayó. En realidad parecía que se estaba poniendo cada vez más fuerte ante mis propios ojos. Hasta que al día siguiente, lo primero que Javier preguntó fue: «¿Dónde está Lisa? ¿Cómo está?». Yo me había levantado más temprano, así que llevé a Javier hacia la ventana. «Mira», le dije, señalando hacia el patio. «Ahí estaba Lisa, andando en su bicicleta alrededor de la piscina, jugando con los demás niños del edificio». Cuando Javier se apartó de la ventana, su rostro estaba surcado por las lágrimas. Creyera yo o no, era lo mismo. Él sí creía. A la semana siguiente llevé a Lisa al hospital de niños. Luego de una serie de análisis de sangre y varias radiografías de la cadera y el pecho, el radiólogo dijo: «La llamaremos por teléfono cuando tengamos algo». Los ojos de Javier danzaban cuando me abrió la puerta del apartamento. «Bien, ¿qué dijeron?». Le expliqué la situación y le dije que tendríamos que esperar. Él insistió en que llamara a la doctora Higgins. «Estaba a punto de llamarla», me dijo la doctora cuando finalmente logré comunicarme con ella. «Pero he estado en consulta con otros 7 médicos sobre el caso de Lisa. No sé qué decirle». Yo tragué saliva. «¿Qué quiere decir? ¿Algo anda mal?». «Podría ser que esto fuera solo un cruel truco, que mis esperanzas hubieran surgido solo para ser hechas pedazos». «No sé cómo pudo haber sucedido», continuó la doctora, como si no me hubiera oído. «Todos vemos lo mismo en las radiografías. El tumor se ha reducido muchísimo en vez de extenderse. Hay evidencias de la curación». Por supuesto, ella no sabía nada sobre la reunión de Kathryn Kuhlman, pero había dicho evidencias de curación. ¿Cuánto más sería necesario para que yo me convenciera de que Dios había tocado la vida de Lisa? «Doctora, ¿tiene usted un minuto?», le dije. «Quiero contarle algo. Sé que le resultará extraño, pero llevamos a Lisa a una reunión de Kathryn Kuhlman. Desde entonces ella camina sin muletas, corre, anda en bicicleta. Nada, o sea, se comporta normalmente. Creemos que Dios pudo haberla sanado». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Quiero comprender bien esto», dijo la doctora. «Usted no le ha estado dando ninguna medicación, ¿verdad?». «Ninguna», contesté. «Usted se negó a que hiciera el tratamiento de cobalto y quimioterapia, ¿verdad?». «Sí», respondí. Nuevamente hubo un largo silencio. «Bueno, puede ser que su cuerpo se está armando un cierto tipo de resistencia y echando fuera esto, lo cual no parece natural. O podría ser su Kathryn Kuhlman. Sea lo que fuere, el tumor está desapareciendo y hasta donde yo sé, es el primer caso en la historia de la medicina en que esto sucede». Yo estaba llorando. Recordaba haber leído hacía ya tiempo las historias de Tomás en la Biblia. Él creyó que Jesús había sido levantado de los muertos cuando finalmente vio las marcas de los clavos en sus manos. ¿Cómo me parecía a él? Pero aún así Dios había permitido que yo viera este milagro en la vida de mi hija. «Le diré algo más», dijo la doctora Higgins suavemente. «Todos se alegrarán mucho en el hospital por lo que ha sucedido a Lisa, porque este es un caso en el que habíamos perdido toda esperanza». Lisa ingresó nuevamente a la escuela en otoño, pero sin muletas. Un mes después la llevé al médico. El tumor continuaba reduciéndose, se estaba retirando.
Lisa estaba casi normal. ¿Cómo se explica esto?, preguntaba yo. No tenemos explicación, dijo el médico. Nunca ha habido una curación así como antes. Si le hubiéramos dado tratamiento con cobalto y el tumor hubiera retrocedido, lo hubiéramos considerado un milagro de la medicina. Pero sin tratamiento alguno, ¿qué podemos decir? Nuestro sacerdote, sin embargo, podía decir algo. Dios tiene muchas formas de hacer las cosas. Seguramente esto viene de Él. Y ahora que Lisa está completamente sana, muchos de nuestros amigos preguntan, ¿por qué sucedió todo esto? Bien, creo que Dios permitió esta enfermedad en nuestras vidas para acercarnos más entre nosotros y acercarnos más a Él. En la Biblia encontré un relato que explica todo. Cierto día Jesús estaba caminando por una calle y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron, ¿por qué es ciego este hombre? ¿Es porque él pecó o porque sus padres pecaron? Y el maestro respondió, no, ninguna de las dos cosas. Él es ciego porque Dios pueda ser glorificado por medio de su sanidad. Entonces lo tocó y el ciego pudo ver. Creo que Lisa llegó a estar tan enferma para que Dios pudiera glorificarse en su sanidad. Darle la gloria a Dios no es algo que se aprenda a través de libros. Tiene que ser aprendido al caminar con Él por el valle de las sombras. Si uno vive en la cima de la montaña todo el tiempo, se vuelve duro e insensible, sin reaccionar ante las cosas más delicadas de la vida. Solo en la sombra del valle crecen estos tiernos pastos. He estado muchas veces observando a Javier cuando dibuja. A él le encanta usar carbonías y mezclar sombras. El brillo del sol resalta los detalles, dice, pero las sombras son las que hacen resaltar el carácter. Oh, qué buena frase. El brillo del sol resalta los detalles, pero son las sombras las que hacen resaltar el carácter. Solo cuando caminamos en sombras, aprendemos a alabar a Dios por las cosas pequeñas. Y fue entonces que aprendimos que Lisa no era realmente nuestra, sino de Dios. En los momentos más oscuros, la devolvimos al Padre Celestial. Allí, en el valle, descubrimos el secreto del renunciamiento. Pero cuando se la dimos, Él tuvo la misericordia de devolvernos la sana. Lisa ya no teme a las sombras. Como nosotros, ha aprendido que aún en el valle, Dios está con nosotros. Su vara y su cayado nos confortan, haciendo que nuestra copa rebose de su bondad y de su misericordia. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final. Me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios.